Muy buenas tardes a todos. Doctores, ¿cómo están? El público presente. Vamos a iniciar con nuestra cuarta teleclínica denominada enfermedad causada por virus del herpes. Buenas tardes a todos. Esperemos que sea de su agrado la exposición que nos traen nuestros expertos. Buenas tardes, doctor. Entonces, espero que sus actividades y gracias que nos puedan. En esa ocasión, pues, de parte del Servicio de Departamento de Tecnología del Hospital, vamos a un tema que es la enfermedad causada por el virus del herpes, específicamente por el herpes sintético. Son situaciones diversas, virus tienen diferentes, van a dar manifestaciones. Es importante que estos pueden causar en los neonatos, ya sea o perinatales. La infección debido a la exposición intrauterina al virus del herpes es poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta porque muchas veces es un diagnóstico que se pasa por alto. Las manifestaciones de la infección congénita suelen incluir que son las lesiones cutáneas, que sí van a ser siempre vesiculares, agrupadas, como vemos en las primeras imágenes, en el área del cuero cabelludo, en la cara o en las distintas partes del cuerpo. Va a haber una afectación ocular y algo muy importante que puede llegar a causar anomalías del sistema nervioso central. Pero estas infecciones se van a dar de tres formas, como ya vamos a ver, y la mayoría de las infecciones neonatales por el virus del herpes se van a adquirir perinatalmente. Son el resultado de la exposición al virus en el tracto genital materno durante el parto. Entre el 50 y el 60% de los neonatos expuestos a una primera infección materna son los que contraen la infección por el virus del herpes simple, contra un 2% en el caso que sean expuestos a una infección reactivada o recurrente de la mamá durante el parto. Aproximadamente el 25% de las infecciones neonatales por el virus del herpes afectan a órganos viscerales y hay tres formas que pueden darse. Primero es la enfermedad diseminada que afecta a múltiples órganos, principalmente hígado, pulmón, ósea. También en un 60 a 75% pueden cursar con afectación del sistema nervioso central. Y esta se da en un 25% de los casos. También puede dar una enfermedad localizada del sistema nervioso central que puede tener o no tener afectación o presencia de lesiones cutáneas, que eso se da en un 30% de los casos. Y tenemos la enfermedad llamada SEM, por sus siglas en inglés, localizada en la piel, ojos y boca, que es la más frecuente en un 45% de los casos. Muchas veces esta infección por el virus del herpes es subdiagnosticado porque no todos los pacientes van a tener manifestaciones cutáneas y muchas veces se sospecha solo al observar las manifestaciones cutáneas, pero la enfermedad diseminada y la enfermedad localizada pueden estar sin lesiones cutáneas. Y la enfermedad localizada en la piel, ojos y boca no va a tener ni diseminación a órganos ni tampoco afectación del sistema nervioso central. Acá traía una tabla comparativa entre las características de las infecciones, dependiendo de cuál manifestación sea. Por ejemplo, en la infección SEM, que es de la piel, ojos y membranas mucosas, la edad habitual va a ser entre los primeros 7 a los 14 días. Los hallazgos clínicos, esos van a tener una afectación cutánea, vesícula sobre una base que va a ser eritematosa, también van a tener una conjuntivitis, lesiones en el cuerpo, también en las mucosas. Y aquí las pruebas diagnósticas, aunque ya vamos a ampliar, puede ser el cultivo de las lesiones, como si una PCR, y los anticuerpos por inmunofluorescencia directa de lesiones cutáneas. En esta forma de esta infección neonatal, la tasa de mortalidad con tratamiento es del 0% y no hay secuelas si recibe un adecuado tratamiento. En cuanto a la enfermedad localizada del sistema nervioso central, la edad habitual de inicio va a ser entre los 14 a los 21 días. ¿Cuáles van a ser los hallazgos clínicos? Va a ser un neonato letárgico, irritable, fiebre, puede tener convulsiones. Igual, es importante hacer si existen lesiones cutáneas, se puede hacer el cultivo de las lesiones con o sin PCR, o idealmente PCR en el líquido cefalorraquídeo, el electroencefalograma y estudios de neuroimagen que nos ayuden a orientar nuestro diagnóstico.
La tasa de mortalidad aún con tratamiento es del 5% y hay un 30% de probabilidad que aunque se reciba tratamiento, este neonato tenga secuelas neurológicas, déficit cognitivo, trastorno del neurodesarrollo o que presente convulsiones a partir de esa edad. En cuanto a la infección diseminada, esta que es la más como letal, la edad habitual puede ser tan pronto como a los 5 días o extenderse a los 12 días de vida. Pueden cursar, perdón, con choque, hepatomegalia, ictericia, coagulopatías, una neumonía, que debemos pensar que puede ser un virus del herpes. Las pruebas diagnósticos, cultivo de lesiones, si en caso tiene manifestaciones, también cultivos mencionadas de nasofaringe, axilas y recto. La tasa de mortalidad, si se trata, es en un 30%, aunque haya un tratamiento adecuado, y en un 15% tasas de secuelas. Ahora, ya fuera del periodo neonatal, también puede producir infecciones del sistema nervioso central en niños más grandes o en los adultos. El virus del herpes simple es la causa más común de encefalitis mortal esporádica. Representa el 10 al 20% de los casos de encefalitis viral en países desarrollados. Más allá del periodo neonatal, esta puede ser causada por el virus del herpes simple 1 más frecuentemente y va a tener una predilección por la edad bifásica. Aproximadamente un tercio de los casos se van a presentar en personas menores de 20 años y aproximadamente la mitad de las personas mayores de 50 años. Por lo general, van a presentar fiebre y algo bien característico de las encefalitis por esta clase de virus es que más que convulsiones, estos son los que presentan alteraciones de la conciencia o un comportamiento inusual. También presentan anomalías neurológicas focales con signos y síntomas compatibles con afectación del lóbulo temporal, que es el que más frecuentemente afecta el virus del herpes simple 1, porque de manera latente o en la prima infección está en el ganglio trigémino y posteriormente va a migrar hacia afectando al lóbulo temporal. Ahora, los pacientes con encefalitis, antes históricamente se le llamaba la encefalitis hemorrágica porque en el líquido cefalorraquídeo tenían un aumento en el número de glóbulos rojos que pueden ser superiores a 1000 y se han observado reencuentros superiores a 25.000 hematías por milímetro cúbico. También el líquido cefalorraquídeo suele contener unos pocos cientos de glóbulos blancos con predominio de células linfoides entre el 75 al 100%, pero esto como en los primeros momentos que se toma el líquido cefalorraquídeo, pero pueden aumentar, incluso ser de 500 a 1000 glóbulos blancos o puede ser que si se toma en los primeros 3 días, mencionaba, puede ser un líquido cefalorraquídeo acelular que no nos va a descartar el diagnóstico. Ahora, la concentración de proteínas es normal en aproximadamente la mitad de las muestras de líquidos cefalorraquídeos que son obtenidas durante la primera semana, pero posteriormente se va a observar que las concentraciones pueden aumentar de hasta 500 a 1200 miligramos por decilitro. Otro estudio importante que hay que realizar es el electroencefalograma, que uno de los hallazgos característicos que va a presentar en estas encefalitis por herpes van a ser descargas epileptiformes paroxísticas lateralizantes y en el TAC cerebral va a haber afectación del lóbulo temporal, puede haber zonas de hemorragia y zonas de necrosis, aunque la resonancia magnética es el estudio de neuroimagen más específico que se puede tomar, pero muchas veces si no contamos con eso, un electroencefalograma, un TAC cerebral, nos podría ayudar a afinar nuestro diagnóstico. Porque lo primero que tenemos que hacer es sospecharlo y ya con los estudios es de confirmar. El diagnóstico del herpes simple como del virus del herpes simple 2 es clínico. Al observar las lesiones, en el caso de una encefalitis, al ver esas alteraciones de conducta, fiebre, vamos a pensar que se puede tratar de una encefalitis por el virus del herpes y las lesiones son bien características. Entonces, lo primero va a ser la clínica, pero hay hallazgos de laboratorio o técnicas diagnósticas que nos van a ayudar para confirmar el diagnóstico. Tenemos el cultivo, que es el método más específico para diagnosticar una infección activa por el virus del herpes simple.
Aquí se menciona que las muestras de lesiones cutáneas deben obtenerse mediante aspiración del contenido de las lesiones cutáneas intactas, pero también se puede hacer por medio de un hisopado de las lesiones denudadas, mencionaba, y que nos va a ayudar, pero el cultivo, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, solo en un 4% de los casos nos va a salir positivo. Por eso la literatura mencionaba que una de las pruebas que está siendo como la más como frecuente que se usa para diagnosticar el gol estándar, gracias, es la amplificación de los ácidos nucleicos o NAT, que esta lo que hace es detectar el ADN del virus del herpes simple en el líquido cefalorraquídeo de neonatos con infección del sistema nervioso central y de niños mayores y adultos con enfermedad de herpes simple. Es el método diagnóstico de elección para la afectación del sistema nervioso central a cualquier edad. Y también nos va a ayudar para posteriormente ir evaluando cuántos días se le va a dar en el tratamiento. La NAT del virus del herpes simple es el método preferido también para detectar el virus del herpes simple en las lesiones genitales, aunque esto es cuando un paciente llega a estar hospitalizado gravemente, que se va a mandar o que no mejora. También tenemos la serología, que son los anticuerpos específicos contra el virus del herpes simple que se desarrollan durante la primera semana tras la infección. Mencionaba que la inmunoglobulina M va apareciendo como a los 21 días posterior al inicio de la infección y persisten de manera indefinida. Las pruebas serológicas no son útiles en neonatos, ya que al tomar las pruebas puede que no salga positivo a inmunoglobulina G, que es de memoria o que pasa la placenta, y como estas manifestaciones en ellos se desarrollan bien tempranamente, puede ser que la inmunoglobulina M no esté detectada porque esta se va a producir hasta 21 días después. Y como vimos, la enfermedad diseminada, que es una de las más mortales en ellos, puede darse en los primeros 5 días. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Primero, traigo esa tabla porque me gustó porque menciona la utilidad de la terapia con aciclovir, perdón, dependiendo del tipo de infección. En el caso de la infección orolabial, posiblemente menciona que puede ser eficaz en la gingivoestomatitis primaria grave, va a ser aquellos pacientes que van a meritar ingreso hospitalario si se benefician de una terapia con aciclovir oral, y mencionaba que tiene una eficacia marginal en infecciones recurrentes. En el caso de infecciones genitales, es eficaz en el tratamiento en el primer episodio, pero va a ser menos eficaz ya en infecciones recurrentes, pero también tiene una eficacia para suprimir ataques recurrentes frecuentes. También la queratoconjuntivitis. Aquí se beneficia una terapia tópica, mencionaba la vidarabina, trifluoridina o aciclovir, que esto es más en conjunto manejado con el oftalmólogo. También una infección cutánea como el panadizo herpético se puede ver, es eficaz el aciclovir, también en erupciones graves en pacientes con piel comprometida como aquellos que tienen quemaduras o un eczema. También en el sistema nervioso central siempre se va a dar tratamiento, es eficaz para reducir la mortalidad y la morbilidad. En neonatos igual siempre se va a dar tratamiento, es capaz de reducir tasas de mortalidad y morbilidad, y en los huéspedes inmunocomprimidos es eficaz para tratar infecciones localizadas y diseminadas, también como profilaxis cuando son como muy recurrentes estas infecciones, aunque sí es importante mencionar que puede surgir resistencia durante tratamientos prolongados. Ahora, la terapia sistémica con aciclovir para las infecciones por el virus del herpes simple. Las infecciones por el virus del herpes simple 1 y 2 se tratan con aciclovir o fármacos relacionados, dado que la biodisponibilidad oral del aciclovir es solo aproximadamente el 20%, cuando se usa por vía oral requiere una dosis alta y frecuente, y las concentraciones de aciclovir alcanzadas en el líquido cefalorraquídeo son aproximadamente el 50% de las concentraciones plasmáticas. Ahora, en una infección oral por el virus del herpes simple, la administración de aciclovir oral a niños con gingivoestomatitis es adecuada, y esto se espera que va a modificar la duración de los síntomas si se inicia al principio de la evolución clínica. La dosis que nos recomendaba el Red Book va a ser de 80 miligramos kilo día, dividido en 4 dosis, que se puede dar entre 5 a 7 días. En los huéspedes inmunodeprimidos, el tratamiento ideal es aciclovir intravenoso
para el tratamiento de las infecciones mucocutáneas. En el caso de infección genital primaria, bastaría el tratamiento oral con aciclovir, acorta la duración de la enfermedad y la propagación del virus, pero ya en pacientes con una infección primaria grave o que ameriten hospitalización, el ideal es el aciclovir intravenoso. Para la infección genital, un primer episodio, en el caso que la vamos a dar oral, la dosis pediátrica es de 40 a 80 miligramos por kilo día, dividida en 3 a 4 dosis a los mayores de 12 años. El encefalitis por virus del herpes simple, esto fuera del periodo neonatal, mencionaba que el aciclovir intravenoso va a ser el fármaco de elección. La dosis para los mayores de 4 meses a 12 años es de 30 a 45, por lo general 30 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis, y la duración por lo menos tiene que ser 14 o idealmente 21 días. Ahora, en el caso del tratamiento en infecciones neonatales, el aciclovir parenteral es el tratamiento para estas infecciones. La dosis es más alta, es de 60 miligramos kilo al día en 3 dosis. Todos los lactantes que tengan afectación del sistema nervioso central se les debe realizar una punción cerca del final para documentar que el líquido cefalorraquídeo es negativo para el ADN del virus del herpes simple. Si la NAT sigue saliendo positiva, idealmente se recomienda una semana más de tratamiento y no se va a suspender hasta que el resultado en el líquido cefalorraquídeo para el ADN del virus sea negativo. Eso sería. Bueno, agradezco, doctora, muy completa. Una lástima, pues nos un momento, de hecho nos cambiamos de computadora, nos cambiamos de área y él está dando problemas. Creo que es problema a nivel del internet institucional. Pero comentar varias cosas, pues la doctora ha preparado un excelente tema, la felicito. Y muchas cosas importantes, quisiera mencionar algunas, como recapitulando, si bien el grupo de los virus del herpes, son 8 virus los que pertenecen ahí y tenemos similitud, el aciclovir, que es el tratamiento de elección que hemos mencionado, se puede utilizar en infecciones tanto en pediatría como en adultos. Solo es eficaz frente al virus del herpes tipo 1, tipo 2 y el virus de la varicela zoster. No, si bien es activo frente a otros grupos del grupo, en específico al virus del Epstein-Barr, no hay recomendaciones de tratamiento específicas para este virus, que es el virus del Epstein-Barr, así como no es de tratamiento cuando hay una infección por citomegalovirus o virus del herpes 6 o virus del herpes 7. Muy importante también verificar lo de la dosis. Si es un paciente con una infección grave, como ustedes pudieron ver, el abanico de manifestaciones de esta enfermedad es muy amplio y podemos tener infecciones localizadas, recurrentes a nivel local, por ejemplo, el herpes labial. Podemos tener manifestaciones mucho más graves como la gingivoestomatitis herpética, que en muchas ocasiones requiere incluso ingreso porque el paciente deja de comer, un dolor muy encefalitis. La encefalitis por herpes, como mencionaba la doctora, creo que es la manifestación que tiene un mayor grado de mortalidad y también tiene muchas secuelas y es la causa de mayor mortalidad de encefalitis esporádica. También recalcar que la enfermedad en neonatos es bastante grave. Podemos tener dos manifestaciones graves, como es la encefalitis y la enfermedad sistémica, que se comporta como una sepsis y, como decía la doctora, los métodos diagnósticos actuales o el gold estándar es la detección del ADN viral por las pruebas de NAT, que es pues un tipo de PCR que se puede realizar pues de manera point of care, es decir, en el punto de atención en los hospitales de tercer nivel, por ejemplo. Idealmente deberíamos de contar con esta prueba para este tipo de pacientes. Sin embargo, los otros métodos que se hablaban, por ejemplo, el cultivo, eso solo se utiliza en laboratorios de investigación, no es una prueba que se utiliza de manera rutinaria en la clínica. Y la serología, pues la serología no nos sirve para la enfermedad activa en casos graves, es decir, serología para
encefalitis aguda, herpes en pacientes recién nacidos. Una enfermedad tipo sepsis. Ahora bien, creo que es una presentación muy compleja, lástima y completa, lástima que no tuvimos el problema del audio, pero si alguien tiene algún comentario, duda o pregunta, espacio de 5 minutos que nos queda esta, para esto de las preguntas. Estaba revisando en el chat, no sé si en lo que nos desconectamos hubo alguna pregunta. No, doctor, por el momento no. Ahorita acaba de caer la primera. Sí, nosotros de manera rutinaria no lo tenemos disponible. En algunos hospitales del sistema nacional de salud sí tienen disponibilidad en un formato de panel multiplex donde se detecta el virus del herpes tipo 1 y tipo 2 en los casos de encefalitis para LSR. Pero nosotros de manera rutinaria, por lo menos en el hospital, no lo tenemos disponible. Gracias, doctor. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano o la pueden hacer por medio del chat.